Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por invitarme a estar esta tarde. También felicidades al Comité de Ética recientemente acreditado, que seguro que va a ser una herramienta estupenda para sensibilizar y para analizar propuestas que mejoren la situación de los mayores. Y yo ya comprendéis que todo lo que dice es porque somos amigos. Primero, no me he jubilado, me jubilo en agosto, por jubilación forzosa por edad. Así me ha llegado la carta, que no sabéis cómo suena. Parece que me he estado agarrando a la mesa. En la universidad jubilan a los 70 y yo cumplo 70 dentro de unos días. Y me jubilan forzosamente, pero me falta nada. Bueno, decía que, aunque las frases que ha dicho Juan Luis son por amistad, todos los que me conocéis, yo no soy una experta en temas de ética. Por lo tanto, es un poco atrevimiento que esté yo hoy aquí. Lo que pasa es que allá los que me hayan traído y luego que estar en la mesa con Juan Luis y con Cristina y con María Jesús y Olga, pues te quedas más tranquila. Por lo tanto, veremos a ver qué pasa. Yo mi reflexión he pensado, para pasar esta tarde, este rato de la tarde con vosotras y vosotros, me voy a basar casi más en una introspección. Lo hago ya como persona mayor, que me parece que lo puedo hacer. También un poco he leído textos desde María Jesús que me ha dejado, algunos que tenía por el despacho y algunas cosas que he reflexionado de mi actividad profesional. Con el título, que lo digo para que lo he llamado Ética de los mayores y con los mayores. Es un poco atrevido, pero ahora os voy a explicar. Con el título he buscado poder reflexionar sobre dos aspectos. Por una parte, mirar si la construcción de la conciencia, la ética personal, aquella que nos rige a cada persona y que nos sigue a lo largo de la vida, se puede modificar por la edad o con la edad. El otro aspecto que he querido presentar sería cuál debe ser ese bagaje ético con las que los profesionales que trabajamos con los mayores deberíamos llevar. Como en esto algo ha avanzado mucho María Jesús, veremos a ver si os ahorro algunas cosas. Yo había pensado que la construcción de la conciencia personal es una tarea ardua y que lleva toda una vida. Cuando somos niños recogemos el bagaje ético de nuestra familia, la familia que nos recibe. Un poco después vamos ampliando, incorporando aquellos valores del entorno social. Pero yo creo que en esos primeros años, aunque parezca exagerado, casi nos podemos reducir al ámbito de la familia en la que nacemos. Pero sí es verdad que poco a poco, conforme salimos de ese nido, levantamos la mirada, leemos, aprendemos, analizamos, criticamos. Bueno, vamos revisando cuáles de los valores que nos han inculcado nos sigue pareciendo defendibles, cuáles abandonamos y qué otros nuevos incorporamos. En realidad estoy hablando de vivir, que de eso se trata. En realidad vivir no es otra cosa que ocuparse en esa tarea tan apasionante que representa llegar a ser una buena persona, un gran ser humano. Esa ética, que nos lo acaban de explicar, entendida como facilitadora de la interacción con el mundo y de la convivencia entre personas. La ética serviría entonces para regular la conducta de los individuos. Lleva implícito un componente reflexivo, hemos visto que nos la tenemos de alguna manera que construir, es una actividad del ser humano consciente y libre para ir construyendo su propia conciencia moral. No sé qué opinarán o qué opinaréis vosotros, pero creo que no se dan las mismas condiciones en cada persona. Hay una responsabilidad ética igual para todos, hablando de la normativa aceptada que debemos cumplir. En principio, en una democracia, el cumplimiento de las leyes o de las normas vigentes sería algo que estaríamos todos llamados a cumplir, y en eso estaríamos más o menos con las mismas responsabilidades y con el mismo necesidad de cumplimiento. Pero claro, luego están las diferencias individuales, y ponía el caso en la figura del profesor. No es lo mismo
que falte a clase un alumno que falte a clase el profesor. No es lo mismo no pagar impuestos para una persona de la calle, con pocos medios, con muy pocos bienes económicos, que para un gran empresario o un político. No es lo mismo. No es lo mismo ser adulto, con estudios, con un nivel cultural alto, con medios. Creo que la responsabilidad es mucho mayor. Por tanto, ¿qué pasa con la edad? ¿Es diferente la construcción de la conciencia ética en relación con la edad? Pues miren ustedes, o mirar, yo creo que sí. Lo que no sé es si voy a ser capaz de fundamentarlo o de sustentarlo, pero en esas estamos. Cuando se entra en la edad en que se es consciente que esto se va acabando y se mira alrededor, el escenario ha cambiado. Muy a grosso modo podríamos decir que hay cuestiones que durante un tiempo de la vida fueron prioritarias, casi fueron nuestro motor. Hacernos un lugar en el mundo laboral, crear y cuidar una familia, buscar medios económicos para dar respuesta a todo eso, asentarte en una ciudad, ocupar y coparte en tener y mantener unas relaciones sociales. En esa época los compromisos éticos tienen que ver con esas facetas. Cómo educar muy bien a nuestros hijos y ser unos buenos padres, cómo hacer bien nuestro trabajo, cómo cumplir honestamente con los compromisos sociales. Pero cuando nos hacemos viejos la cosa cambia. Algunas de las cuestiones que las teníamos como prioritarias ya no se dan, o por lo menos cambian el orden. Nos podemos quedar solos, solas. Ha podido morir alguno de la pareja. Los hijos tienen su vida. La familia se ha desperdigado. Algunos amigos ya no están. Hemos dejado muchas de las relaciones derivadas del mundo laboral. Por lo tanto, después de tanta vorágine, de tanto pelear por los otros, por hacernos un lugar, por tener dinero, por hacer una familia, ahora nos toca dedicarnos a nosotros y a nosotras. Ahora tenemos que completar nuestra obra de construirnos como personas. Por tanto, ¿cómo podía ser ese deber ser de una persona mayor? Freud decía que las dos experiencias básicas de nuestra identidad humana son el trabajo y el amor. Si esto fuera verdad, ¿qué clase de amor y qué clase de trabajo podemos tener la esperanza de conocer más allá de la juventud? No sé si la conocéis, Betty Friedan es una conocida feminista que cuando envejeció tuvo el acierto de investigar el envejecimiento. Viene bastante bien en la vida haber estado en algunos momentos en situaciones de discriminación para luego aplicarlas al momento que te toca. Yo que algunas cosas de estas sigo, me viene muy bien para ahora ser una militante subversiva en el tema de la vejez, porque hay que defenderla, que mejor que defender la vejez los viejos. No nos vais a defender los demás, aunque espero que también. Decía entonces, esta buena señora empezó a investigar el envejecimiento y, por cierto, os aconsejo el libro que a mí me gusta mucho y lo suelo releer, ahora he cogido algunas cosas, La fuente de la edad. Bueno, pues bien, ella sugiere que con la edad se debe de ser capaz de cruzar esa línea divisoria que hablaba de la división del trabajo y del amor, dejando que los sentimientos entren en el trabajo, es decir, trabajando ahora por gusto, por amor. Trabajo hay muy poco, fijaos, ni para los jóvenes que son los que debieran, pero ocupaciones y tareas muchas por hacer. Por lo tanto, una persona mayor debe descubrir y dedicarse a eso que le gusta, ocuparse en seguir aprendiendo, interesándose por las cosas que pasan a su alrededor. Debe ocuparse en su propio cuidado. Creo que existe un compromiso ético del autocuidado. Cuanto mejor esté, mejor se encuentre y se encontrará y tendrá más satisfacción, pero sobre todo se encontrarán mucho mejor los suyos
y los que le rodean, porque estando mejor damos menos guerra y gastamos menos de la economía del común. Por lo tanto, hay un compromiso moral de, como viejos, intentar estar bien. También hay un compromiso de devolución. Por mal que nos hayan ido las cosas, esto pasa como la plusvalía de las casas. Sabéis que tú te compras una casa en un momento, pero luego hay un impuesto del ayuntamiento que te dice, oiga, cuando usted se compró esa casa, su barrio era una birria, y gracias a la aportación de todos, la ciudad ha crecido y ahora su casa está en un sitio estupendo. Por lo tanto, su casa ahora tiene un precio mayor y cuando usted la venda, tiene usted que devolver al común algo de lo que usted se ha beneficiado, que no lo ha hecho usted solo, porque la casa la compró tal cual. Bueno, pues yo creo que los viejos debemos pagar esa plusvalía de devolver a la sociedad aquello que la sociedad tanto ha invertido en nosotros y tanto nos ha dado. Por lo menos yo, y creo que ninguno de nosotros, estaríamos aquí sin la suerte de la cantidad de aportaciones y de cuestiones que nos ha beneficiado nuestro devenir en la vida. Y esta devolución a la sociedad se puede hacer por medio de la solidaridad, del voluntariado y de enrolarte en las cuestiones en las que puedas cooperar. Que otros te quieran es también una causa importante de felicidad y nos han puesto la ética como una forma de ser felices. Pero el cariño, como sabéis, no se concede a quien más lo pide. Mira que caemos mucho en ese error, ¿no? Pues no te lo dan porque lo pidas. En general, recibe el cariño quien lo da. Por lo tanto, en la vejez hay que volver a construir los vínculos afectivos. Con una pareja en los cuales el escenario ha cambiado, con unos hijos que son personas mayores y que solo hemos aprendido a ser padres de esos imperativos de quita los zapatos, dúchate y haz las tareas, ahora esto es otra cosa, y debemos ocuparnos en trabajar la amistad, en cuidarla y mantenerla. Sabéis que también en esto los expertos dicen mantener amistad de diferentes edades, porque los tuyos ya se te mueren pronto. Hay que tener los otros más jóvenes para poder seguir teniendo compañía. Una de las máximas que decía Epicuro, de los bienes que la sabiduría ofrece para la felicidad de la vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad. Y yo creo que llegar a viejo con amigos es sentirte menos viejo. Por lo tanto, creo que es una función de la edad trabajar el hecho de la amistad. Por tanto, los mayores nos debemos ocupar en defender el seguir teniendo parte en la vida. Interesantísimo. La vida no es de otros. Alguna vez lo he dicho, me preocupa mucho ese término que solemos utilizar, es aquello de que esto era de mis tiempos. Tus tiempos son los de hoy. No hay otros. Por lo tanto, en esta vida de hoy tenemos que seguir defendiendo la parte de ese trozo de vida que me corresponde como persona que todavía estoy aquí. En una resistencia beligerante, que eso es lo que propongo, a renunciar a esa participación en la vida. También debemos descubrir qué aptitudes y qué facultades se pueden desarrollar y en muchos casos aparecen en hombres y mujeres en los últimos años de la vida. Porque estaréis de acuerdo que la vida no es suficiente. La vida no es suficiente. Ya hemos salido de las etapas de nuestra supervivencia de Homo sapiens y ahora necesitamos más cosas. En algunos casos, y ojalá que para muchos, las podemos encontrar en el maravilloso mundo de la cultura, el disfrute de la belleza, que además quizá con la edad es cuando se han generado las sensibilidades, se ha despertado el tempo en el que el sabor de un rico vino, la belleza de una ópera, la verdad, a un chaval de 16, os lo digo por experiencia, y nuestros alumnos de 21, pues tampoco. Para eso hay que ser mayor, que esa es una suerte y una ventaja, pues se hágase. Resumiría que en ese primer punto de la ética de los mayores es que consiste en acabar la construcción de uno mismo y acabarla bien, rematar la faena, que dirían los taurinos de nuestra casa, ser un buen viejo, ser una buena persona mayor y arrimar el hombro
y ocuparse en la defensa de los otros. El otro aspecto sería ver con qué bagaje ético hay que acercarse como profesionales al mundo de los mayores. Esto es más difícil. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que vivir muchos años y vivirlos bien es un deseo al que seguro todos los de esta cuarto nos sumábamos. ¿Por qué no? Vivir mucho y vivir bien. Pues sí. También creo que os podréis identificar con este otro deseo. Tener una breve decrepitud y morir bien. Yo por lo menos a este sueño me apunto. A nadie nos gusta pensar que podemos precipitarnos en la dependencia y que ésta puede durar mucho tiempo y eso nos aterra, pero por desgracia sabemos qué pasa. El primer compromiso, por tanto, de políticos y de profesionales que trabajamos con personas mayores sería potenciar políticas y actividades de prevención. Intentar que las personas mayores retrasemos lo más posible la caída en la dependencia. Informar, educar y sensibilizar a las personas en los años próximos a la vejez para que vayan tomando medidas que posibiliten un mejor envejecimiento. Ya he puesto en el otro apartado que nosotros los mayores nos lo vamos a tomar muy en serio y he dicho que nos vamos a poner en la ética del cuidado, pero no estaría de más y agradeceríamos que los profesionales que nos dedicamos, os dedicáis a este sector, pusierais en marcha proyectos preventivos. Todo eso que creo que sabemos, pero que percibo que suele ser de cumplimiento escaso. Menos fármacos y más recomendación de ejercicio, de hábitos saludables, de actividad mental, lúdicas, que lo pasemos bien, no nos quitéis el whisky, no nos quitéis la vida, que es que, en fin, ayudarnos a que generemos redes sociales, el colesterol es buenísimo, el chorizo, en fin, dejarnos vivir, que creo que son 2 días y que merece la pena. Pero también sabemos que hay cosas que por mucho que nos enseñéis a prevenirlas, no están totalmente en nuestras manos. La enfermedad degenerativa, el ictus, la demencia, estas cosas que nos nombráis los médicos, nos puede llevar a que en un momento sea preciso que nos vivan. Y eso sí que es terrorífico. Pero es verdad. ¿Cuánto asusta este aspecto, ¿no? Me van a tener que vivir. Y eso es más complicado. En esas situaciones, la responsabilidad de algún miembro de la familia que le hemos venido a llamar cuidadora principal o del profesional, la responsabilidad, digo, es enorme. Es el ejemplo que he querido decir antes de que no es lo mismo que me falte un alumno a clase a que yo no vaya a clase sin avisar. Pues ahí la responsabilidad que nos cae encima a los profesionales creo que es enorme. En muchos casos se sustituye a la persona en todas las acciones que hasta hace muy poco estaban recluidas en sus espacios de intimidad y de autogobierno. Y la verdad, todas entenderemos que te pongan al día la cartilla, que te vendan una cosa o que te laven la cabeza, está bien. Que te tengan que hacer todo está muy mal y es terrorífico. Por otro lado, qué bien que alguien nos viva, o a ver cómo lo hacemos. Se está en otras manos. Se depende totalmente de otra persona para seguir viviendo. No puede darse una situación más dura, más difícil. Por tanto, un requisito imprescindible es la formación. También ha salido en el discurso de María Jesús. Hay una exigencia ética de saber qué tienes que hacer. No hagas cosas sin saber que puedes perjudicar tremendamente a terceros. Una formación que incluya aspectos que tengan que ver con el comportamiento ético. Ya se ha dicho, la ética de los cuidados. Porque en algunos casos nos puede caer sobre nuestras espaldas ser garantes de la dignidad del otro. Cuando no se puede valer por sí mismo, una persona adulta
necesita que los cuidados que se le prodigan demuestren respeto, sea tratado o tratada como él o ella quisiera serlo, por personas que hayan desarrollado la empatía, la sensibilidad suficiente para hacer esa labor, que no es nada fácil. Para que este modo de atender, de cuidar, se mantenga, requiere un seguimiento exigente para no dejar que se caiga en la indiferencia. El primer día te sorprende, pero al cabo de 3 años te habitúas y no puede ser. Tiene que haber un seguimiento que mantenga despierto, antes ha dicho también María Jesús lo de la luz roja, para que el efecto del paso del tiempo no haga que se convierta en algo habitual y nos acostumbremos al horror. Y un paso más, tiene que haber control, para control de los buenos tratos y valorarlos, y desde luego para prevenir y denunciar los malos tratos. Porque como creemos que hay derechos inherentes a la persona, esos derechos se deben reconocer y respetar en la persona mayor siempre, en la persona siempre, sea persona mayor, sea persona joven, sea persona mujer, sea persona discapacitada, persona hombre. Viene muy bien poner el concepto de persona. Si os fijáis, lo solemos poner siempre, nada más en casos extremos, persona con dependencia o persona con discapacidad. Creo que cuanto más aislemos hasta el género, fijaos en lo que me atrevo, porque creo que es diferente ser hombre o mujer, pero los dos lo que nos une es que somos personas. En lo demás nos parecemos en casi todo, pasa que nos han educado distinto, pero en cuanto empecemos... Decía entonces, el concepto de persona, porque la persona tiene derecho a la libertad, tiene derecho a decidir, tiene derecho a decidir si quiere una sonda o no, tiene derecho a la dignidad, al respeto y a la intimidad, como persona, siempre inalienable, porque se lo han reconocido así. Tiene derecho a seguir siendo ella misma o él mismo, por tanto, se le debe permitir elegir y decidir. En mi experiencia con personas mayores, tanto si están con la familia, sobre todo en el ámbito residencial, en donde ponen el valor y en donde se acumula el sufrimiento, es en el trato. Pues hay el trato. Es complejo de determinar, de definir y de concretar. Se nos escapa un poco. ¿Qué es el trato? Pues imaginaos qué montón de cuestiones. Donde, claro, las diferencias de sensibilidades se cruzan. Nos pasa en la vida cotidiana a nosotros sin llegar a tener dependencia. Los mayores riesgos que tenemos en nuestras relaciones con los demás es adecuar nuestra sensibilidad con la sensibilidad de los demás y que nos sintamos bien tratados, ¿no? Muy difícil de conseguir un trato exquisito, complicadísimo. En ciertas situaciones de la vida tendréis que aceptar conmigo que ya sabemos que no nos vais a curar o que tampoco hoy sabemos que no van a cambiar la situación, pero que te traten bien, eso sí es posible. Y de verdad lo deseamos. Es un tema que calienta el alma. El trato bueno puede corregir infinidad de deficiencias de otra índole. Trato de calidad y de calidez. Por favor, eso sí que os lo pedimos. Por tanto, respeto, mucho respeto. Sería conveniente conocer la vida anterior de las personas mayores, porque no hemos llegado aquí de ayer. Tenemos un bagaje interesantísimo que si nos dejaseis contar nuestras batallitas, no hay mejor cosa que alguien te pregunte. Y en las residencias eso sí que se nota mucho. Yo recuerdo que alguna de las investigaciones, que además creo que hice contigo, teníamos un cuestionario que en todas las pruebas para preparar bien los ítems y demás, de verdad que no pasaba la prueba de 25 minutos. Hasta que llegaron las primeras alumnas, que lo hicimos con alumnas en diferentes residencias y venían aterradas. Os habéis tenido que equivocar. No cuesta 25 minutos. La mínimo que cuesta es hora 3/4. Porque cuando llegas a la habitación de la señora de turno o del señor de turno, empieza, te cuento, mira, cuando yo tenía 20 años, entonces, y la alumna se le mudaba la color
pensando que lo que tenía que preguntarle es lo último reciente de las preguntas de los ítems del cuestionario. Pero es que, de verdad, contar nuestra vida. Por lo tanto, qué bien, me falta muy poco, Juan Luis, conocer de alguna manera la vida anterior, acercarse a sus gustos personales para que pueda dedicar su actividad a aquellas cosas que tiene que hacer, a lo que le gusta o en aquello que era más competente. No hacer actividades que no tengan sentido, no infantilizar, llamar a las personas por su nombre, ya sé que son obviedades, por favor, abuelo y abuela, no. Yo tengo nietos, pero mis nietos me llaman abuela. El nombre, nuestro nombre, es verdad que con afecto, pero hay algunas coletillas esas de ¡ay, mi cariño! Y muchas más cosas que creo que a ciertas personas les gusta. Os aseguro que en general, no. No. Posibilitar, hacer posible ciertas relaciones sociales, los que trabajamos o se trabaja con ellos en casa, que puedan tenerlos en las residencias, que se abran las residencias y que entre la vida adentro, ¿no? Recordemos que esto no lo tenemos que hacer porque somos buenos. Están vigentes las leyes. Y, por ejemplo, muy importante, la ley de autonomía del paciente, de obligado cumplimiento para todos nosotros, para todas las personas que trabajan con mayores. Y más necesario, su incorporación a nuestro código y su interiorización. Por favor, informar de la necesidad de dejar escrito, de poner sobre papel para que se incorpore a su historia clínica el documento de las últimas voluntades, lo que venimos a llamar el testamento vital. Que no tengamos que seguir oyendo, hemos hecho cuanto hemos podido. Por favor, que podamos decir, hicimos lo que ella o él quiso, que es lo que hay que hacer. Comunicar, intentar conectar con el mayor, hacer lo posible para que se exprese, escuchar, por favor, escuchad mucho. Por lo que he revisado en Navarra, se mueren al año unas 5.400 personas, aproximadamente. Me parece que me salía 5.372, pero bueno, un porcentaje muy alto, obviamente, son personas mayores de 80 años. Para morir bien hay que vivir, primero haber vivido bien, que entonces no te da ninguna pena morirte, pero además sin dolor, vivir sin dolor, sin sufrimiento y sin angustia, y acompañado, decís los que sabéis. Debemos romper ese cinturón de silencio alrededor de las personas que están acabando su vida, en el que pueden encontrarse algunas que no tengan con quién compartir sus emociones ante la proximidad de la muerte. Propongo crear voluntariado para acompañar en la muerte. Morir juntos con un poco de emoción. No es fácil, lo hay. Pues estupendo, me apuntaré. No es fácil vivir con la muerte, no es fácil vivir con la muerte, ni morir con vida, que sería lo ideal. Morir con vida hasta el final, seguir siendo nosotros mismos y poder decidir hasta el final. Ya sé que no es fácil, pero debemos empeñarnos en el esfuerzo. Muchas gracias.